Cogemos nuestras Biblias y abrimos la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice así, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, queremos tener oídos, queremos entender lo que tú dices a tu iglesia. Señor, en esta mañana te rogamos que nos asistas a la hora de acercarnos a este texto, a la hora de entender qué relevancia tiene para nuestra iglesia y para nuestras vidas. Igualmente te pedimos por nuestros más pequeños, Señor, para que tú también, a través de los profesores, estés alimentándolos, edificándolos y ayudándoles a conocerte mejor. Te pedimos que nos ayudes, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos habéis escuchado que las apariencias engañan, verdad? O que no es oro todo lo que le reluce, ¿verdad? Hay más refranes así, no me ha dado tiempo a buscar, pero bueno, tenemos la idea general, ¿verdad? De que a veces lo que uno ve, no se corresponde con lo que es en realidad. Y nos tenemos que preguntar en esta mañana, ¿realmente lo que yo estoy proyectando hacia afuera es lo que hay en mi corazón? Nos tenemos que preguntar si la imagen que otros ven en nosotros realmente se corresponde a lo que hay en nosotros. Y de la misma manera, como iglesia, tenemos que preguntarnos, ¿lo que la gente ve en esta iglesia realmente tiene que ver con lo que hay en el interior, en la esencia de esta iglesia, o más bien damos a conocer o damos a entender cosas que realmente no son? Después de un pequeño parón, volvemos a la serie de predicaciones en Apocalipsis, donde estamos viendo el mensaje de Jesús a estas 7 iglesias. Un mensaje que nos ayuda a nosotros mismos, como iglesia, a analizarnos, a darnos cuenta de nuestra propia realidad, a la vez que también nos permite a cada uno de nosotros darnos cuenta de en qué punto estamos en nuestra vida espiritual. Y hasta ahora hemos visto varias iglesias, ¿verdad? Una iglesia que sirve al Señor, pero lo hace fríamente. Una iglesia que es leal en el sufrimiento. Hemos visto también una iglesia que es valiente y cobarde a la vez. Y también vimos una iglesia creciente y descuidada. En el caso de hoy llegamos al mensaje de la iglesia en Sardis, una iglesia muerta. Y el mensaje a la iglesia de Sardis nos recuerda la importancia de velar por la integridad de nuestra fe. Al principio del mensaje, como en todas las cartas, encontramos el destino de la carta y el autor de la carta. Dice el versículo 1, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El mensaje va a la iglesia que está en Sardis. Bueno, ¿qué necesitamos saber de la ciudad de Sardis para comprender un poco mejor el mensaje de Jesús? Bueno, la ciudad de Sardis fue una ciudad que durante varios siglos tuvo popularidad, tuvo nombre, tuvo caché, perteneció a varios imperios, llegó a tener industrias importantes y también
era conocida por ser como una ciudad que parecía inexpugnable. Estaba situada como en una especie de montaña, entonces, claro, tú la veías y dices, aquí no puede entrar nadie, ¿no? Es bastante complicado tomarle. Parecía que a nivel militar, a nivel de defensa, esta iglesia tenía una ventaja muy importante. Sin embargo, si uno estudia la historia de esta ciudad, observamos que Sardis fue tomada en varias ocasiones y que también sufrió destrucción, tanto por guerras y saqueos y también por un famoso terremoto. Lo curioso de esta ciudad es que, a pesar de su apariencia robusta, segura, por su propia negligencia perdió lo que tenía y fue decreciendo en popularidad. Y parece ser que cuando se escribe este mensaje a la iglesia de Sardis a finales del primer siglo, parece que esta ciudad ya está como de capa caída, ¿verdad? Que lo que le queda es el nombre y poca cosa más. Pero la carta no se escribe a la ciudad, ¿verdad? ¿A quién se escribe la carta? A la iglesia que está en la ciudad. Entonces no es una carta a Sardis, es una carta a la iglesia que está en Sardis. Lo importante también es notar cómo Jesús otra vez se presenta como el autor del mensaje, recordándonos una vez más al capítulo 1, esa descripción que vimos de Jesús, y en este caso hace referencia a los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y recordamos, ¿no?, que estas referencias nos ayudaban a entender cómo esta imagen nos transmite la autoridad de Dios, la plenitud de Jesús, ¿verdad? El número 7 en la Biblia, ¿con qué lo asociamos? La perfección, la plenitud, totalidad, ¿verdad? Algo completo. En este caso, bueno, ya no me voy a meter qué quiere decir los 7 espíritus, eso le preguntáis al Señor, pero esta imagen al menos nos transmite esa idea de que el que está diciendo este mensaje, el que tiene los 7 espíritus, es el pleno, el perfecto, el completo, el que tiene la máxima autoridad, y ese es Jesús. Entonces es Jesús el que envía este mensaje, y cuando recibimos noticias o mensajes que no nos gustan, pues a veces nuestra tendencia es como a mirar a otro lado, ¿no? Bueno, esto que se lo coma otro el mensaje, esto no es para mí. Pero lo que tenemos que entender es que aunque haya mensajes, en este caso en la palabra de Dios, que no nos gustan o que nos hacen, que nos tocan ahí donde nos duele, tenemos que entender que el mensaje viene de Jesús, que el mensaje viene de Dios. Entonces, no importa tanto si me gusta o no me gusta, lo importante es que es un mensaje que tiene autoridad. El mensaje de la Biblia, no el mío. Yo, ya os digo, yo me puedo equivocar, yo soy falible, pero si en algún caso lo que digo tiene que ver con lo que dice la Biblia, con lo que dice Jesús en su palabra, entonces, no importa si me gusta o no, tiene autoridad para nuestra vida. Como hemos dicho antes, el mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis nos recuerda que debemos velar por la integridad de nuestra fe. ¿Cómo podemos velar por la integridad de nuestra fe? Bueno, vamos a ver este mensaje y lo primero que vemos en este mensaje es que podemos velar por la integridad de nuestra fe desconfiando. Desconfía. Primer mensaje, desconfía. Bueno, ¿desconfía de qué? Dice el Señor Jesús en versículo 1 y 2. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Igual que los mensajes a las otras iglesias, Jesús empieza con esta frase, ¿no? Yo conozco tus obras. Pero enseguida nos damos cuenta que hay algo diferente, ¿no? Porque hasta ahora era, yo conozco tus obras, tu perseverancia, tu amor, tu servicio, yo sé que has sufrido por mí, yo sé que has resistido a los malos, etcétera, etcétera. O sea, Jesús empezaba diciendo, yo conozco tus obras y les decía algo bueno. Pero en este caso, Jesús empieza y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto.
Quizá alguien podría considerar, ¿no? Bueno, tienes nombre de que vives, tienes buena reputación, ¿eso es algo bueno? ¿Alguien no quiere buena reputación? Entiendo que a todos nos gusta la buena reputación. El problema de esta iglesia es que esa buena reputación no se corresponde con lo que hay en verdad. Una buena reputación es algo que nos ayuda, que ayuda a la iglesia cuando se corresponde con la realidad. Pero si esa buena reputación, en este caso la que tenía Sardis, no se correspondía con la esencia de la iglesia, entonces esa buena reputación era un obstáculo para la iglesia, porque no les ayudaba a ver su propia condición. Ahora, ¿qué quiere decir que tenía nombre de viva o que tenía una buena reputación? Bueno, una opción es pensar que la iglesia de Sardis era como famosa o era conocida en el mundo no evangélico, aún no estábamos los evangélicos, en el mundo creyente, ¿vale? Entre las otras iglesias, los otros creyentes de otras ciudades pensaban en la iglesia en Sardis. ¡Uy, sí! La iglesia en Sardis es fabulosa, tiene un local precioso, tiene un grupo de alabanza que parecen ángeles, tienen predicadores que te dejan embobados. Puede ser que esa buena reputación tuviera que ver con eso. Otra opción es pensar que esta iglesia tenía nombre de viva o buena reputación dentro de su propia ciudad, con las personas que no eran creyentes. Es posible que la iglesia de cristianos, en ese caso, aunque en otras partes del imperio estuvieran teniendo muchos problemas para, vivir la vida cristiana y no ser perseguidos, puede ser que en Sardis esto no fuera tan difícil. Puede ser que, no sabemos si Sardis era la ciudad más tolerante de la historia, o lo más probable es que la iglesia de Sardis se había acomodado, se había asimilado un poco a su entorno. Entonces, son cristianos, pero más o menos viven como nosotros, son majos, nos caen bien, participan más o menos de la vida, no son una amenaza para nuestro estilo de vida. Podía ser que la buena reputación, en este caso, viniera por allí. Es probable que estemos hablando de lo segundo, porque si tenemos en cuenta luego, Jesús habla de que, dice, en la iglesia de Sardis hay unos pocos que no se han manchado las vestiduras. Entonces, si hay unos pocos que no se han manchado las vestiduras, ¿qué significa? Esos pocos, pero el resto, hay unos pocos, entonces hay unos muchos que sí han contaminado sus vestiduras, ¿verdad? Hay unos pocos que no se han contaminado, hay unos muchos que se han dejado asimilar por la cultura, que simplemente han adoptado lo que el entorno hace. Llevamos semanas diciendo que era lo típico, pues lo típico era la adoración a otros dioses, ¿verdad? En los gremios tenían, no sus santos, pero tenían sus dioses paganos, hacían sus festivales, hacían sus ofrendas, hacían pues también sus borracheras, sus inmoralidades sexuales. Entonces los cristianos en Sardis, aparentemente, una gran parte de la iglesia, pues decía, pues mira, pues puedo hacer eso y puedo ser cristiano, ¿verdad? Podía ser que este fuera el caso en esta ciudad. Bueno, aunque Sardis parece tener una buena reputación y un buen nombre, hay alguien al que no pueden engañar, ¿verdad? ¿A quién no puede engañar? ¿A quién no se puede engañar? Al que lo ve todo, ¿verdad? También se nos presenta a Jesús como con unos ojos con llamas de fuego en el capítulo 1. También al Señor no le podemos engañar, y aunque superficialmente Sardis parece una iglesia muy viva, muy así prominente, Jesús sabe que es una iglesia muerta. Yo no había nacido. Había una película que se llamaba antes Este vivo está muy muerto. No, Este muerto está muy vivo, ¿verdad? Yo no sé si la habéis visto o no, yo no. Bueno, en el caso de Sardis es al revés. Podríamos decir, este vivo está muy muerto. Eso es lo que el Señor Jesús sabía sobre esta iglesia. Y la iglesia en Sardis, a pesar de la imagen que da, es una iglesia que está muerta. En cierto sentido, es una iglesia que comete el mismo error que
la ciudad donde vive, ¿verdad? Descansar y confiar en una aparente fuerza que no es real. Igual que la ciudad de Sardis confiaba, ¿no?, que estaba en un lugar así prominente, difícil de acceder, la iglesia de Sardis seguramente tenía puesta su confianza en cosas superficiales, en que, pues como decíamos, quizá tenían, no sé, un local muy grande, quizá eran muchos en la iglesia, quizá su confianza estaba puesta en todo lo que la generación anterior había hecho por el Señor, en su historia, ¿verdad? Eran los típicos, ven, que te voy a explicar lo que mi iglesia hizo hace 20 y 30 años, hicimos esto, hicimos lo otro, predicamos ahí, predicamos allá. Puede ser que la iglesia de Sardis estuviera, como su ciudad, viviendo de las glorias pasadas, de lo que la generación anterior había hecho. Y lo que esta parte del mensaje nos demuestra, nos enseña, es que es peligroso confiar en las apariencias y confiar en lo superficial. Es cierto que el mismo Jesús nos llama a evaluar los frutos externos, ¿verdad? Dice, por sus frutos los conoceréis. No es que tengamos que ir por la vida sin mirar lo externo, no. El Señor Jesús nos dice, lo que hay fuera tiene que ser un reflejo de lo que hay dentro. Pero aún así, nosotros sabemos, y la Biblia misma nos enseña, que lo externo muchas veces es engañoso, muchas veces se puede fingir, muchas veces no es real. Yo no soy muy frutero, creo que mi figura lo revela un poco, ¿verdad? Pero me gustan algunas frutas y en este caso me gustan las manzanas, pero no todas las manzanas. ¿Sabéis cuáles me gustan? ¿Cuáles son las mejores manzanas que existen? Alguien lo ha dicho, la Fuji o Fuji, no sé cómo lo decís vosotros. Las manzanas Fuji son duras, no son harinosas, son un pelín ácidas, pero están... O sea, esas son las mejores manzanas, ¿vale? Pues me gustan esas manzanas. Y como sabéis, las manzanas todas tienen su etiqueta, ¿verdad?, que te dice de qué categoría es. Y el otro día, pues cogí una manzana, pues con su etiqueta ponía Fuji, y me la empecé a comer, y cuando la empecé a comer, ¿de qué me di cuenta? Esta no es Fuji. Yo no sé si Sara me cambió la etiqueta para que me comiera la manzana o es que allí en el súper lo habían hecho mal, pero esa manzana no era Fuji. Por mucho que la etiqueta pusiera que era ese tipo de manzana, os lo aseguro, el sabor era diferente y la textura era diferente. Igualmente nosotros podemos estar cometiendo el error de pensar que porque tenemos cierta etiqueta somos o estamos vivos, ¿no? Como iglesia somos la iglesia evangélica bautista. Con nuestra etiqueta somos los que saben, ¿verdad? Los evangélicos bautistas son los que saben. Ya no pongo más etiquetas, ¿no? Podríamos pensar, uy, qué buena etiqueta tengo, ¿no? O también puede pensar, yo como me bauticé, yo ya tengo la etiqueta de que soy cristiano, ¿verdad? Y como ya llevo aquí toda la vida, como ya he hecho muchas cosas, yo sé que estoy vivo. ¿Qué dice la Biblia? Que las etiquetas básicamente no sirven para nada. Igual que tampoco sirven nuestro apellido, ¿verdad? O nuestro currículum. No sirve decir, yo es que llevo, mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo fundó esta iglesia. Cuidado cuando hables conmigo, Cuidado. O tú sabes lo que yo he hecho hace no sé cuántos años, tú sabes lo que yo he conseguido, tú sabes lo que yo he hecho. Nuestro currículum. También a veces podemos confiar en él, pero la Biblia nos enseña que no tenemos que poner nuestra confianza en estas cosas, en estas etiquetas. Uno puede pensar también, ¿no? Yo es que cumplo. Yo soy de los buenos cristianos. Yo vengo todos los domingos. Yo me siento cada domingo en la misma silla. Tiene mi forma ya. Yo doy la ofrenda religiosamente cada mes. Yo soy un buen cristiano. Yo estoy vivo, ¿verdad? Estas cosas que hacemos, estas leyes que nos hemos ido montando, son las que nos dan seguridad, ¿verdad? Y decimos, yo sé que estoy vivo. ¿Qué dice el Señor Jesús a todo esto? Pues que es absurdo confiar en lo superficial.
No importa cuán fiel eres a las leyes, a las normas que te has impuesto para ser un buen cristiano. Si tu forma de vivir no refleja una transformación profunda, estás muerto. Si la única diferencia entre tus vecinos y tú es que el domingo ellos tienen 2 horas libres más que tú, si esa es la única diferencia, quizá estás muerto. Si a la hora de comer con tus compañeros de trabajo, la única diferencia entre ellos y tú es que tú haces una pequeña oración antes de comer los alimentos, porque si no sabes que serán una maldición, pero luego hablas como ellos, criticas como ellos, tienes la misma actitud que ellos en todo. Si esa es la única diferencia, esa oración pequeñita antes de comer, quizá estás más muerto de lo que piensas. Como iglesia, igualmente, podemos caer en confiar en cosas superficiales, confiar en nuestra historia, ¿no? En que tenemos 78 años de iglesia. Podemos confiar en lo que hicieron generaciones pasadas cuando tenían que, entrar por el lado, le perseguía la policía, cuando tenían que hacer frente a una sociedad que los rechazaba. Podemos, si nosotros somos una iglesia buena, porque mira todo lo que hicimos en el pasado. Podemos confiar, mira el local que tenemos, mira los ahorros que tenemos en el banco, mira cuántos somos. Podemos poner nuestra confianza en estas cosas, pero eso sabemos que es un error. No confíes en lo aparente y en lo superficial, no te conformes con parecer un buen cristiano, no descanses en que todo el mundo piensa que eres alguien muy espiritual. Si tu confianza está puesta en todas estas cosas, corres el riesgo de pensar que estás muy vivo, aunque realmente estás muerto. Probablemente muchos conocéis un famoso apologeta que falleció hace pocos años. Su nombre era Ravi Zacharias. Seguramente algunos los conocéis. Y era un apologeta de estas personas que se dedican a defender la fe cristiana, pues que tú le escuchabas y era muy ameno, parecía muy instruido, decía unas palabras, te dejaba con los ojos dando vueltas. Además, era gracioso, tenía un ministerio mundial tremendo. O sea, llegó a lugares, habló con personas que difícilmente cualquier persona normal podría hablar. Pero este hombre falleció y realizaron unas pequeñas investigaciones, descubrieron que tenía varios móviles, recibieron algunas acusaciones y se dieron cuenta que este hombre tenía una doble vida. Que sí, que defendía muy bien la fe, que te dejaba maravillado con todo su conocimiento, pero después engañaba a su esposa con decenas de mujeres por todo el mundo. Recibió acusaciones de abusos, un desastre. Si tú veías solo por fuera, este ministerio era, la pera, era maravilloso. Este hombre era de los mejores apologetas de la historia, pero eso era solo la apariencia externa. Estaba muerto. Ahora, no estoy diciendo, aquí no estoy juzgando si ha ido al cielo, si ha ido al infierno, eso solo sabe el Señor, pero entendemos la imagen, ¿verdad? Podemos parecer mucho, pero dentro estar muertos. Sabemos de memoria también estas palabras del Señor Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. No confíes en lo externo. No pongas tu confianza en lo superficial. Uno puede conseguir engañar a mucha gente con las apariencias, pero al final todos estamos desnudos delante de Dios. A Él no le podemos engañar. Vale, ya sabemos lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? No tenemos que confiar o tenemos que desconfiar
de lo externo, de lo superficial. Pero necesitamos saber qué podemos hacer para evitar este problema. O si hemos caído en ese problema, necesitamos saber qué podemos hacer para salir. Hemos dicho que primero tenemos que desconfiar, segundo que tenemos que hacer es despabilar. Despabila. ¿Se entiende? Luego lo explico. Despabila. Dice el versículo 2, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aunque el diagnóstico de la Iglesia no es nada bueno, está muerta, aún así parece que todavía hay un rayo de esperanza. Todavía hay tiempo para cambiar. Esto es como, bueno, tengo que decirlo, esto es como el Madrid, ¿verdad? ¿Cuántas veces parece que está muerto? El Madrid de fútbol, ¿eh? Un montón. Bueno, aquí hay muchos sitios vacíos, yo intuyo que alguno está por allí adorando al Señor en otro lugar, ¿vale? Pero, curiosa cosa, esto como un dato solo, aparentemente la iglesia de Sardis adoraba también a la diosa Cibeles, ¿vale? A Cibeles es donde hoy estarán adorando algunos, pero parece, volvemos a la iglesia, parece que está muerta, pero todavía hay esperanza. Bueno, ¿qué podía hacer esta iglesia para dar un vuelco a su situación? ¿Qué podía hacer esta iglesia que estaba muerta? El Señor Jesús les da 3 directrices a seguir para dar un vuelco a esta situación. Lo primero que le dice Jesús es que tiene que cambiar de actitud. Si esta iglesia había sido muy autosuficiente, complaciente, lo que tenían que hacer era cambiar de actitud y pasar a ser vigilantes. Jesús les dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Aunque la iglesia está muerta, hay este resquicio de cosas que se pueden aprovechar y es lo que tienen que afirmar. Dejad de confiar en lo externo, en la reputación que tenéis y despabilad. Aquí tenemos que recurrir otra vez a la historia de la ciudad. Decíamos que Sardis estaba en un lugar así de difícil acceso, ¿de acuerdo? Y en eso ponían su confianza, ¿no? Aquí no va a entrar nadie, no nos preocupamos. Pero en 2 veces en su historia, ejércitos enemigos habían conseguido entrar a esa ciudad a través de unas grietas que habían en la muralla. Entonces se metían por las grietas y ¿qué pasaba? Pues que no había nadie vigilando la ciudad. Como decían, pues aquí no va a entrar nadie, pues ya no velaban. En Sardis les daba igual porque confiaban en esas murallas. Pero habían grietas, se metían por ahí y pues una vez se metían, abrían las puertas de la ciudad y ya podía entrar el ejército enemigo. La ciudad de Sardis no velaba, la iglesia en la ciudad de Sardis tampoco estaba velando, no tenía una actitud vigilante, no estaba preocupada por tener una fe íntegra, sino que más bien, pues eso, se escudaban en cosas en las que no tenían que escudarse. Lo primero que Jesús les ordena es cambiar de actitud. Ponte en vela, ponte en vela y después dice, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Bueno, ¿qué es esto que las obras no están completas? ¿Significa como que no, que pintaban a medias las paredes y esas cosas? No, no significa esto. Más bien, esta idea de plenitud, ¿verdad?, en la Biblia tiene que ver con hacer las cosas con la motivación correcta, con la actitud correcta. Esta iglesia podía hacer muchas cosas para Dios, pero no servían de nada porque no estaban viviendo de una forma coherente con la fe que profesaban. Entonces el Señor Jesús les dice, no he hallado completas tus obras. O sea, no estás haciendo las cosas bien, no sirven para nada. Entonces, lo primero que les dice, cambiar de actitud, velad. Segunda orden que da Jesús, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Bueno, ¿qué es esto que habían recibido? ¿Qué es esto que habían oído?
pues no se especifica, no nos da una lista, pero por el contexto podemos entender que se está refiriendo pues, al mensaje del Evangelio, a las buenas noticias de parte de Dios. La iglesia de Sardis recibió décadas antes de esta carta el mensaje del Evangelio, ese mensaje tan liberador, ese mensaje que nos recuerda que hay una solución para nuestra separación con Dios. Y muchas personas en Sardis probablemente creyeron en ese mensaje de salvación, reconocieron que estaban perdidas y que solo en Jesús podían reconciliarse con Dios. Y esa era la esencia de la existencia de esta iglesia. Pero Jesús les llama a recordar la base de su fe. Recordad eso que habéis recibido, recordad lo que habéis oído. ¿Por qué? Pues porque probablemente con el tiempo habían ido olvidando su razón de ser como iglesia. Probablemente, conforme pasaban los años, eso que habían oído, eso que habían recibido, les quedaba cada vez más lejos. Tenían menos fuerza, tenían menos influencia en sus vidas. Y en vez de vivir centrados en lo que Dios había hecho por ellos a través de Jesús, ellos vivían centrados en lo que ellos querían hacer, en sus propios planes. Tenían que recordar lo que habían oído, lo que habían recibido. Esa era la segunda instrucción. La tercera instrucción que Jesús les da es la siguiente. Con eso que habéis oído, con eso que habéis recibido y que habéis oído, dice, guárdalo y arrepiéntete. Corremos el peligro de pensar que como el Evangelio es principalmente, ¿no?, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por mí para salvarme, nosotros ya no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Es lo típico, ¿no? Cuando nos regalan algo, como es un regalo, pues ya no... Bueno, quizá el primer día te hace ilusión, pero conforme pasa el tiempo ya no le das tanto valor, ¿no? Porque a ti no te ha costado nada, a ti no te ha costado ningún esfuerzo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de gracia, de algo que recibimos de forma totalmente inmerecida. Nuestra salvación es algo que hemos recibido solo por gracia. No la hemos conseguido, no hemos hecho nosotros nada, no nos hemos esforzado para que Dios nos ame. La salvación, el Evangelio, es algo que hemos recibido. Sin embargo, el mensaje del Evangelio también incluye un esfuerzo por nuestra parte. Hay que ir con cuidado cómo explicamos estas cosas, ¿verdad? Porque Evangelio y esfuerzo, somos protestantes, esto no nos casa, ¿verdad? No, esto no va junto. Pero el mensaje del Evangelio incluye también una respuesta por nuestra parte. Cuando Jesús les da esa gran comisión a sus apóstoles, ¿qué les dice? Id pues y haced discípulos, ¿no? ¿Verdad? De todas las naciones. ¿Cómo hacían discípulos? Bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado. Podríamos decir, y enseñándoles todo lo que os he enseñado, podría haber dicho Jesús, pero no, dijo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado. Jesús le está diciendo a esta iglesia, guarda lo que has recibido, lo que has oído. Que no nos confundan algunos maestros diciendo que como somos salvos solo por gracia, ya no importa lo que hacemos con nuestra vida, ¿no? Ya no importa, la forma en la que vives, eso es secundario. Lo importante es que si tú dices que crees, ya está, no te preocupes de nada más. Y, insistimos, somos salvos solo por gracia, solo por la fe en Jesús. Pero nuestra salvación se hace evidente en una forma de vivir distinta al mundo, una forma de vivir marcada por la obediencia a la palabra de Dios. Parte de esa obediencia incluye, por lo que vemos aquí también, el arrepentimiento, ¿no? Muchas veces asociamos, arrepentimiento, eso es de otra fase de mi vida, ¿no? Cuando yo conocí al Señor, cuando entendí que era pecador, yo me arrepentí. Y ahí se quedó el arrepentimiento. El resto de la vida ya, pues, no me arrepiento de nada, ¿no? Porque ya me arrepentí en ese momento.
Un predicador famoso dice que la evidencia de que uno entiende el Evangelio, de que uno realmente es hijo de Dios, es que no se arrepintió simplemente en el pasado, sino que sigue arrepintiéndose. Porque desgraciadamente seguimos pecando. Entonces, el arrepentimiento es algo que marca nuestra vida. De hecho, cuanto más crecemos, más cuenta nos damos de más pecados en nuestra vida y más cosas tenemos de las que arrepentirnos, ¿verdad? Que simplemente cuando escuchamos el Evangelio y nos arrepentimos de una forma inicial. Por tanto, el arrepentimiento, el guardar la palabra de Dios, es parte de también nuestra salvación. No como algo que hacemos para ganar la salvación, sino como una respuesta a la salvación que se nos ha regalado. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, dice Jesús, si no velas, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Les da estas 3 instrucciones y luego les dice, bueno, si no cambiáis de actitud, si no hay ese arrepentimiento, Jesús les advierte de que vendría a ellos. Y probablemente aquí no es que esté hablando del retorno de Jesús, ¿vale? De cuando Él venga en la consumación de los tiempos, etcétera, etcétera, sino que más bien probablemente Jesús está refiriendo, en este caso, a un juicio especial que Él haría sobre esa iglesia. Si esa iglesia no cambiaba de actitud, si las personas seguían haciendo lo mismo, Jesús tendría que actuar. Jesús iba a venir a ellos de una forma especial. Y esto es una realidad para todos nosotros. Si hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar, si hay cosas de las que nos tenemos que arrepentir y no lo hacemos, nos exponemos a las consecuencias. Si realmente somos hijos de Dios, Dios nos disciplinará. Si no somos hijos de Dios, tendremos que enfrentarnos al juicio de Dios y al infierno. La respuesta apropiada a la gracia de Dios es una vida transformada, una vida aferrada a su palabra. Y la iglesia de Sardis necesitaba escuchar este mensaje y probablemente cada uno de nosotros también necesitamos escuchar este mensaje. Tenemos, por tanto, que desconfiar de las apariencias, pero también tenemos que despabilar. Ahora, ¿por qué digo despabilar? Suena raro, ¿verdad? Me suena a tatarabuelo, ¿no? Despabila o algo así, ¿no? Como que me lo decía mi abuela. ¿Alguien sabe lo que es el pábilo? Menores de 30, ¿alguien sabe lo que es un pábilo? Menores de 40, menores de 50, ¿no? Vale. ¿Alguien sabe lo que es una vela? Bueno, la vela sí, ¿no? Por las tartas de cumpleaños, básicamente. Si no, ya no sabríamos lo que es una vela, ¿no? Bueno, el pábilo es lo que llamaríamos la mecha, ¿vale? Tenemos la vela con la cera y ¿qué sale? Sale esa mecha que encendemos. ¿Qué significa despabilar? ¿Alguien se lo imagina? Bueno, la palabra ya lo da un poco, ¿no? Despabilar significa sacar del pábilo la parte que está quemada. Tú enciendes una vela, se va consumiendo, da luz, pero el pábilo se va consumiendo. Si la apagas y la quieres volver a encender, esa parte que está consumida no arde, ¿verdad? Tienes que despabilar. Tienes que quitar esa parte para poder encenderla de nuevo. De ahí viene el verbo despabilar, que me cuadraba mejor porque es desconfía, despabila y descansa, como veremos ahora. Despabila. Con este mensaje, de alguna manera, Jesús está diciendo a la iglesia de Sardis que tiene que despabilar, tiene que velar por la integridad de su fe, tiene que sacar cosas que estorban a su vida para servir mejor al Señor. No puede ser que tengan la etiqueta de cristianos, pero que sus vidas estén llenas de inmoralidad. Igualmente nosotros tenemos que despabilar. Parte de la vida cristiana consiste en ir sacando de nuestra vida lo que sobra, lo que nos estorba, lo que no nos permite correr la carrera de la fe. El autor de Hebreos dice, despojémonos, ¿verdad?, de todo ese peso. En Efesios, ¿qué vimos también el año pasado?
despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, ¿cómo va este proceso en nuestra vida? ¿Estamos despabilando? ¿Estoy activamente esforzándome por sacar de mi vida todo aquello que me aleja de Dios y me impide vivir mi fe con integridad? ¿Estoy tomando una actitud vigilante? ¿Estoy velando en lo que ocurre en mi vida? ¿O más bien me dejo llevar por la cultura en la que vivo? Lo que como, lo que veo en la tele, las horas que paso en Instagram, la música que escucho, la hora a la que me acuesto, la hora a la que me levanto, todas estas cosas ¿están ayudando a mi vida espiritual? ¿Me están ayudando a crecer en la fe? Despabila o morirás. Hemos visto, desconfía, despabila y por último, descansa. Descansa. Versículo 4 dice: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otro mensaje de Jesús que acaba con esperanza. Incluso en la iglesia que parece que lo tiene un poco más crudo, como la de Sardis, Jesús les da motivos para la esperanza. Dice Jesús que aunque se trata de una iglesia muerta, todavía hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. En esta iglesia tan lamentable, podríamos decir, que se ha asimilado a su entorno, que se ha dejado llevar por la sociedad, todavía hay algunos que han resistido esa presión y han velado por la integridad de su fe. Y como en cada mensaje de estas 7 iglesias vemos que al final pues, se juntan ahí un montón de promesas y no tenemos tiempo para desarrollarlas todas, pero vemos que se repite una vez más esta idea de la comunión con Dios, de la comunión con Jesús. Hemos visto otras semanas que Jesús dice: a los que vencen yo les daré de comer del árbol de la vida en el paraíso. Hemos visto que Jesús decía: al que venza le daré del maná escondido, le daré una piedra con un nombre que solo Él y yo conoceremos. Al que venza le daré autoridad sobre las naciones, gobernarán los que venzan con Jesús. Y ahora dice que el que vence, por un lado, le vestiré de blanco y dice, y caminará conmigo. Y caminará conmigo. Vale la pena despabilar nuestra vida, vale la pena resistir los ataques del enemigo, resistir ante la tentación de asimilarnos al mundo, porque lo que recibiremos es la comunión y la compañía eterna de nuestro Señor Jesús, del Creador del universo. Y no tienes ganas, ya lo digo muchas veces, pero no tienes ganas de estar con Jesús. Ya Jesús está en nosotros, Él hasta el fin de los días, ¿vale? Pero no tienes ganas de estar plenamente con Jesús, de andar con Él. Bueno, no solo esto nos prometen estos versículos, sino que además dice que Jesús, al que venza, le confesará delante de su Padre y de los ángeles. Yo no sé si te imaginas ese momento donde nuestro Señor te llame por tu nombre. Ya eso ya es impensable, ¿no? Enternecedor, maravilloso. Pero además dice que te confesará delante de su Padre, te confesará delante de sus ángeles. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra condición, a pesar de todas las veces que nosotros hemos negado a Jesús o hemos negado a Dios con nuestra forma de vivir, llegará el día donde Él
nos confesará delante de su Padre, delante de sus ángeles. Y uno de los versículos que más me emociona de toda la Biblia es Hebreos 2:11. Dice sobre Jesús: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él, refiriéndose a Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos. No sé si es que yo no tengo un hermano mayor y por eso me emociona más, pero Jesús es nuestro hermano mayor y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo no sé cómo has vivido tu vida, no sé lo que ha pasado en tu vida, pero yo sé que yo me he avergonzado a veces de Jesús. Yo sé que he fallado a Jesús muchas veces, pero qué consuelo es saber que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. El tercer punto es descansa. Descansa. Dice también en estos versículos que Él no borrará, al que venza, Él no lo borrará del libro de la vida. Él no lo borrará del libro de la vida. Ahora, este libro es un libro un poco misterioso, ¿verdad? Cuando escuchamos el libro de la vida, nos imaginamos pues un libro enorme, un montón de nombres escritos, los que estén en ese libro son los que entran al cielo, ¿verdad? Y deseamos, anhelamos que nuestro nombre esté allí escrito. Pero la cuestión es que estos versículos nos llaman a descansar en que los hijos de Dios tenemos nuestro nombre escrito no solo en las palmas de la mano de nuestro Señor, sino en el libro de la vida. Y Apocalipsis habla varias veces del libro de la vida. Y fijaos desde cuándo están escritos nuestros nombres allí. Apocalipsis 13:8 dice, y hablando de la adoración a la bestia, dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El capítulo 17, también versículo 8, dice, la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Otra vez esta idea, el libro de la vida, ¿desde cuándo se ha escrito ahí nuestro nombre? Desde antes de la fundación del mundo. Descansa en eso. Quizá parece contradictorio que estamos diciendo, tienes que despabilar, tienes que esforzarte, tienes que sacar de tu vida todo lo que sobra, todo lo que te aleja de Dios, pero a la vez la palabra de Dios nos llama a descansar, en que Dios es el que gobierna, en que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ha ganado para sí mismo. Y lo ha hecho a través de un cordero inmolado. Dice, hemos visto en el versículo 13:8, dice, el libro de la vida del cordero que fue inmolado. O sea, nuestro nombre no está escrito en ese libro porque seamos los más guapos, los más simpáticos, los más ricos, los más graciosos. Nuestro nombre está escrito en ese libro no porque lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Jesús nos ha liberado de nuestro pecado. Jesús ha eliminado todo obstáculo que nos separaba de Dios en una cruz, muriendo por nuestros pecados. Y nuestro nombre está escrito en ese libro gracias a nuestro Señor Jesús. Filipenses 1:12 y 13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Despabila, es lo que nos está diciendo la Biblia. Despabila, ¿verdad? Esforcémonos por seguir al Señor Jesús. Pero luego, ¿qué dice el versículo 13? Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es obra suya. ¿Lo podemos entender perfectamente?
No sé si hay alguna mente muy privilegiada aquí, pero llegará un punto que no entendemos esa unión entre las dos cosas, ¿verdad? Pero la Biblia nos llama a estas dos cosas, a despabilar y a descansar. Cuando nos mudamos a Vilanova, mi padre me regaló una barbacoa, ¿vale? Ahora, los que me conocéis mínimamente sabéis que soy nulo para estas cosas, no se me dan bien, no sirvo, ¿vale? La primera vez que hice una barbacoa, pues salió medio en medio, alguien me tuvo que ayudar, pero luego dije, bueno, no me sale bien, pero al menos voy a limpiarla, voy a hacer las cosas bien, voy a dejarla pues perfecta para la próxima vez. Y pues ya habían pasado unas horas y dije, pues voy a coger y voy a tirar los carbones aquí que ya están consumidos y todo eso. Y empecé pues, a sacar sin problema, los metía en una bolsa, sacando cenizas, pero hubo un momento que cogí un carbón y ¿qué pasó? Ya lo sabéis, ¿no? Me quemé la mano, porque aunque todo estaba por ahí frío y ya no servía para nada, todavía había una brasa que, disimuladamente, pero ardía. El mensaje a la iglesia de Sardis nos recuerda que a pesar de que nosotros estemos en un entorno muerto, como puede ser una iglesia muerta, pero quizá es tu familia la que está muerta, quizá es tu trabajo el que está muerto. Aún así, a pesar de estar en este entorno, todavía puedes ser como esta brasa, todavía puedes estar vivo. Y el mensaje a la iglesia de Sardis nos da esta esperanza de que a pesar de que nuestro contexto no nos ayude, gracias al Señor Jesús podemos seguir adelante y podemos velar por la integridad de nuestra fe. Vamos a orar y vamos a darle las gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero vamos a pedirle ayuda también para descansar en su provisión, pero también para esforzarnos en seguirle y en honrarle. Y libremente ahora pues podemos responder al Señor en